Dios envió a Elías a Acab, el rey de Israel, quien es considerado el peor rey que jamás haya reinado sobre Israel. El mensaje fue simple y claro: no lloverá hasta que Elías lo diga. Después de decir esas palabras, desaparece. La sequía que provocó el hambre debía entenderse como un juicio de Dios. Dios dijo que Israel debía entender que la sequía era una imagen de la desobediencia del pueblo al pacto. Esto nos lleva al primer libro de Reyes, capítulo 18, primer versículo, que nos dice que llevaban más de 3 años en sequía. Los 3 años de sequía indican que nadie se está volviendo al Señor. Nadie busca a Dios. Nadie está considerando sus caminos. Nadie está pensando en por qué las cosas son como son. Entonces, Elías regresa. Después de más de 3 años, el Señor le dice a Elías que se presente acá porque Dios está listo para enviar lluvia sobre la tierra. Los siguientes versículos quieren decirnos que tan mal van las cosas en Israel. Las cosas iban de mal en peor. El versículo 2 nos dice que la hambruna es severa en este momento. Las cosas están tan mal que en el versículo 5 nos dice que Acab está deambulando por la tierra tratando de encontrar algo de pasto para mantener vivos a los caballos y a las mulas. Incluso el rey está perdiendo su ganado debido a la sequía. Pero Acab tiene una persona a cargo del palacio. Esa persona se llama Abdías. No es el mismo Abdías que escribió un libro en la Biblia. Pero en el versículo 3 se nos dice que Abdías temía mucho al Señor. Abdías había estado haciendo un gran trabajo durante el reinado de Acab. Mientras Jezabel mataba a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió en una cueva, proporcionándoles pan y agua. Cuando Abdías estaba en camino, Elías lo recibe. Elías le dice a Abdías que vaya a decirle a Acab que lo había encontrado. En el versículo 9 en adelante, Abdías le dice lo siguiente a Elías: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa, y al venir yo y dar las buenas nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. La cosa no termina ahí. Añade en el versículo 13 lo siguiente: ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Después de esto, Elías hace un juramento a Abdías de que mostraría a Acab. Pero ¿qué mostraría a Acab? Él es el que se iba a mostrar a Acab. Entonces Abdías va y trae a Acab para que se encuentre con Elías. Cuando Acab vio a Elías, dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Llamar a Elías perturbador de Israel no es un título pequeño. Acab fue llamado el perturbador de Israel en Josué capítulo 6, verso 18, y también en el capítulo 7, verso 15. Todo porque sus acciones causaron la muerte de muchos. Saúl también fue llamado perturbador de Israel por su hijo Jonatán. Puedes leerlo en el primer libro de Samuel, capítulo 14, verso 29, debido al juramento imprudente que hizo en medio de la batalla contra los filisteos. Así que Acab está echando la culpa de la ruina de la nación a Elías. Por eso Elías responde que Acab es el perturbador de Israel. Acab es la razón del desastre de la nación porque abandonó los mandamientos del Señor y siguió los pasos a los Baales. El pueblo de Dios siempre es ridiculizado, siempre es superado en número. El mundo pensará que los seguidores de Dios son el problema, cuando de hecho las personas que han rechazado al Señor son las razones de todos los problemas de la sociedad. El hambre en el mundo, las guerras en el mundo, todo es provocado por el hombre. El conflicto, nación contra nación, reino contra reino. La sequía, por ejemplo, que hay en África es por causa del hombre.
El hombre no hizo caso al mandato de Dios de que la tierra tenía que reposar. Empezó a recolectar para sí, empezó a coger más de lo que tenían. Empezaron a guardar en las despensas. Por ponerte un ejemplo. Lo que está sucediendo en el mundo es por causa del hombre. El hombre se ha separado de Dios. Las personas que rechazan al Señor son las razones de todos los problemas de la sociedad. Y aquí tenemos al rey Acab echando la culpa a Elías. Hoy queremos presentaros la vida de Elías. Hemos hablado de él en varias ocasiones, le hemos dado enfoques diferentes. Y hoy queremos hablar de este personaje y sobre todo de claudicar entre dos pensamientos. ¿Recuerdas este versículo? Lo puedes encontrar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Puedes dejarnos tus comentarios, tus preguntas al respecto. Quiero que veamos lo que hace Elías. Pide que Israel se reúna en el Monte Carmelo junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Ahora es importante darse cuenta que ¿dónde está la reunión? Baal fue adorado en lugares altos, en montañas. Estar en una montaña, esto se considera el territorio de Baal, así que la ventaja está completamente inclinada a Baal para esta reunión. Pero la clave de lo que está sucediendo se encuentra en los versículos 20 y 21. Elías llega a la gente con una pregunta. Es la pregunta que yo quiero hacerte también y la pregunta que yo me quiero hacer en este día. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Deja de ir, deja de venir. Ten convicción, sé decisivo. ¿Cuánto tiempo te vas a sentar en la cerca y vas a permanecer tibio? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Me encanta la respuesta que da Elías, pero quiero que veamos la otra respuesta de la gente. ¿Cuál es la respuesta de la gente? No tienen respuesta. A veces el silencio es la mejor respuesta. ¿No te ha pasado cuando clamas al Señor y hay como silencio? A lo mejor ese silencio es la mejor respuesta de Dios. Dice la palabra que la gente no le respondió una palabra. No saben cuál es Dios, o no quieren comprometerse con ninguno ni con ambos. El punto de Elías es simple, deben elegir. Dejar de ser tibio, pero ahora Elías los va a ayudar a tomar la decisión. Elías primero nota que lo superan en número. Solo hay uno de él, pero hay 450 profetas de Baal. Entonces, teóricamente, los profetas de Baal deberían tener más facilidad para invocar a su Dios. Deben elegir un toro para ellos, prepararlo y ponerlo sobre leña, pero no encender el fuego. Elías les dijo a los 450 profetas de Baal que invocaran el nombre de su Dios y que él iba a invocar el nombre del Señor. El Dios que respondiera con fuego es Dios, y la gente está de acuerdo con el enfrentamiento. Elías les dice a los profetas de Baal que vayan primero, así que los profetas de Baal invocan el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: «Oh Baal, respóndenos». Te invito a que leas el versículo 26. Pero no había voz ni quien respondiese, y ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Pero Elías usa esto como una oportunidad para burlarse de la situación. Mira el versículo 27. Elías les dice que griten más fuerte, ya que él es un Dios. Gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme. Hay que despertarle. Qué grande Elías. Burlándose de la situación, burlándose de estos profetas. Elías dice esto para hacer un punto. ¿Qué tipo de Dios es este? Es ahí donde te quiero llevar. Llevas horas llamando y no ha pasado nada. Pero esto no detiene a los profetas de Baal. Gritan aún más fuerte, cortándose hasta que su sangre fluye en un esfuerzo por lograr que su Dios los escuche. Siguieron haciendo esto toda la tarde. Sin embargo, no hubo voz. Nadie respondió, nadie prestó atención.
Finalmente Elías está listo para sacarlos de su miseria. Elías restaura el altar que estaba arruinado. En el versículo 30 Elías le dice a la gente que se le acerque, pero Elías no construye un nuevo altar, más bien reconstruye un altar al Señor que había sido derribado en el pasado, es decir, restaura el altar. Elías tomó 12 piedras que representaban a las tribus de Israel y restauró el altar. Hizo una zanja alrededor del altar que era lo suficientemente grande como para poder contener unos pocos galones. Arregló la leña, preparó el toro y lo puso sobre el altar. Después Elías pide que derramen 4 tinajas de agua sobre el altar. Así lo hicieron por segunda vez y luego una tercera vez. Se derramó tanta agua que incluso llenó la trinchera alrededor del altar. Y tú dirías, ¿por qué tanta agua? Muy fácil. Llenas algo de agua y tú quieres prender fuego, imposible. El agua apaga el fuego. Elías quería demostrar que Dios es más grande que cualquier Dios y Dios puede hacer este tipo de milagros, puede hacer cosas sobrenaturales. Elías ora: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres rey en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Puedes leer estos versículos. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versos del 36 al 37. Lo que estaba a punto de suceder tenía un propósito. Dios iba a volver los corazones de la gente al Señor a través de lo que estaba haciendo Elías, quien era usado por Dios. Con esto el fuego del Señor cayó y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, el agua que había en la zanja. Se produce aquí el efecto deseado. Todo el pueblo dijo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías hace ejecutar a los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera de acuerdo con el mandato del Señor en Deuteronomio capítulo 13, versículos del 1 al 5. Hay 2 grandes imágenes que quiero que veamos en esta lección. Primero, ver la belleza de Dios. Dios está tratando de hacer que la gente vuelva a tener una relación de pacto con Él. Dios dice que está volviendo el corazón de la gente hacia Él. Todo este espectáculo es para ver al Señor como Dios, quien quiere que su pueblo regrese porque desea tener una relación con ellos. Se hace un holocausto al poner el toro, el cual es consumido por completo por el fuego enviado del Señor. ¿Te has ido de casa? Vuelva al Padre. En semanas anteriores hemos hablado del hijo pródigo, ¿verdad? Que el mensaje central es la misericordia, la compasión, el amor del Padre. Ese pasaje también habla de volvernos a Dios, porque Él nos está esperando. Si analizas el pasaje del hijo pródigo, el padre no le está esperando para castigarle, para humillarle, para disciplinarle, sino para restaurarle, para restaurar su vida. Por eso Dios está esperando que nosotros nos volvamos a Él, que regresemos a los brazos de nuestro Padre. Por eso te decía, vuelva a casa, vuelva al Padre. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este es el mensaje que quería transmitir Elías. Que a través de este milagro, que a través de este acto sobrenatural, el pueblo se volviera a Dios. Dios está haciendo expiación por su pueblo. Están en el monte Carmelo para que descienda el fuego del Señor, que es como cuando Dios hizo esto en el monte Sinaí durante el Éxodo. Dios está volviendo el corazón de la gente a sí mismo, haciendo expiación por el pueblo, renovando el pacto en el monte, porque no quiere destruir a su pueblo, sino que quiere que todos se arrepientan. La restauración del altar del Señor representa esto. Dios está restaurando la relación con su pueblo, y esto es lo que se supone que debe hacer que la gente deje de claudicar entre 2 pensamientos o 2 opiniones. El pueblo ha estado claudicando entre estos 2 pensamientos. El pueblo está claudicando entre 2 pensamientos y Dios hace expiación, Dios renueva el pacto, hace que el corazón de la gente se vuelva hacia Él. Pero lo de claudicar entre 2 pensamientos
es importante. Hay que considerarlo. El punto que Elías le está haciendo saber a Israel al decir que están claudicando entre dos pensamientos o dos opiniones muestra que vacilando en sus decisiones eran indecisos, fluctuantes, se estaban destruyendo a sí mismos al no entregarse completamente al Señor. Solo se están dañando a sí mismos al negarse a comprometerse con el Señor como Dios. Mientras su lealtad está dividida, van a estar vacilando o claudicando toda la vida. La palabra usada para claudicar es pasaj, que significa, además de claudicar, vacilar, quedar cojo. Por lo tanto, nos lastimamos, cojeamos en esta vida mientras claudicamos en dos pensamientos. Hermanos, es tiempo de volvernos a Dios. Se acabaron ya los excesos en nuestra vida. Se acabó ya el estar pecando, el tener vicios. Se acabó el dejar de congregarnos. Se acabó el dejar de leer la Biblia. No podemos seguir así. Es tiempo de congregarnos de nuevo. Es tiempo de leer la Biblia. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscar a Dios hoy. Viendo cómo está la situación mundial, a lo mejor no llegamos a mañana. Hoy es día de salvación. Hoy es el día que Dios nos da para que le busquemos de verdad, de corazón, que nos humillemos, que dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Olvídate de decir esa frase, ya lo haré mañana, soy muy joven, ahora no puedo. A lo mejor mañana es demasiado tarde. Tu vida será un desastre y no vas a tener la restauración y la esperanza que Dios quiere darte a tu vida cuando tienes un pie plantado con el Señor y un pie plantado con tus propios deseos mundanos. No puedes tener a dos señores. Jesús nos advirtió de esto, que no podemos servir a dos señores. Claudicar entre dos pensamientos nos deja cojeando en la vida, incapaces de disfrutar, de experimentar lo que Dios quiere que tengamos. Y una de las formas más frecuentes en que cojeamos o claudicamos entre dos pensamientos es cuando elegimos a Dios en algunos momentos y en otros escogemos las cosas del mundo, escogemos los vicios, escogemos nuestros deleites. Cuando estamos en la prosperidad y en los buenos tiempos, con frecuencia nos olvidamos del Señor y hacemos lo que quieren nuestros deseos, consumidos sobre todo por nuestra vida, por nuestros horarios. Pero cuando llegan los malos tiempos, ¿cómo regresamos cojeando al Señor? Así que cojeamos de un lado a otro dependiendo de lo buena o de lo mala que sea la vida. Cuando las cosas van mal, entonces es cuando busco a Dios. Cuando las cosas me empiezan a ir bien es cuando me olvido de Él. Y afirmo en mi mente, en mis pensamientos, que lo que tengo es gracias a mí, a lo que yo he conseguido. Es gracias a mis dones, mis habilidades, mi intelecto, mi conocimiento. Claudicamos en dos pensamientos y Dios nos está diciendo que esta cojera proviene de nuestro propio fracaso en no poder dedicarnos completamente al Señor. ¿Recuerdas hace unos meses que hablamos de Santiago capítulo 1, verso 6? Santiago declaró que la persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos y no debe esperar nada del Señor. Eso dice la palabra. Y Dios ha actuado para poner fin a nuestra lealtad dividida como actuó por Israel en ese monte Carmelo. Dios ha trabajado para volver nuestros corazones hacia Él. Él ha hecho expiación por nosotros en el monte Sión mediante la ofrenda de Jesús, renovando el pacto con nosotros para que confesemos abiertamente: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Deje de cojear por la vida, regresa al Señor para ser sanado, dejemos de claudicar entre dos pensamientos. Olvídate de pecar, olvídate de los vicios. Ya hemos pecado suficientemente. Es tiempo de volvernos a Dios. Si no lo haces ahora que estamos escuchando este mensaje, ahora que se nos está compartiendo más la palabra, a través de las reuniones, a través de las redes sociales, a través de un mensaje, a través de un audio, si no aprovechamos la oportunidad de arrepentirnos, de buscar a Dios, a lo mejor mañana es demasiado tarde, a lo mejor mañana somos muy fríos y cerramos nuestros oídos al mensaje de salvación. Aprovecha ahora que el mensaje está vivo, aprovecha que se te comparte el amor de Dios, aprovecha que se te comparte arrepentimiento. Deja de claudicar entre dos pensamientos. No puedes estar con un pie las cosas de Dios y con otro pie las cosas del mundo. No puedes buscar a Dios en los cultos y al día siguiente enrolarte
en los asuntos de la vida, olvidarte de lo que se te ha compartido el domingo en el culto, en la reunión. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de reconocer que Él es Dios, que Él es Jehová. Búscale. No lo dejes para mañana. La salvación es ahora, la salvación es hoy. Hoy es día de salvación, así dice la palabra. Y por eso queríamos presentarte este mensaje de Elías. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? Mundo, Cristo, Cristo, mundo. O eliges a Cristo o eliges al mundo. Obviamente, si no eliges a Cristo, estás escogiendo las cosas del mundo. Obviamente, si escoges a Cristo, tienes que renunciar a las cosas del mundo. Dice la palabra que a los tibios le vomitaré de mi boca. Y los tibios somos aquellas personas que estamos coqueteando con las cosas del mundo. Es tiempo de buscar a Dios ahora. Es tiempo de arrepentirnos. Yo no sé por qué situación estás pasando. Yo no sé qué pecados ahora mismo estás cometiendo. Yo no soy juez, yo no te puedo juzgar. Yo solo puedo decirte que los confieses a Dios. Yo solo puedo decirte que estamos para restaurarnos los unos a los otros. Estamos también para exhortarnos. Si en algo nos hemos equivocado, tenemos que corregirnos con humildad, con mansedumbre, con amor. Vara y cayado. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara para disciplinar, para corregir, para enderezar lo que está torcido. ¿Estamos en pecado? ¿Nos estamos desviando de la verdad? Hoy es tiempo de volver. Hoy es tiempo de volver al Padre. Como ese hijo pródigo, como ese hijo menor. Perdió todo y volvió en sí. Me llama mucho la atención este versículo. Dice la palabra que este muchacho volvió en sí. Lo había perdido todo y volvió en sí. Es muy fácil muchas veces cuando un hermano nos comparte, ¿verdad? Porque nos estamos equivocando. Te comparte un hermano, oye, has hecho esto mal. Oye, el camino por el que estás andando no es el adecuado. Y uno rectifica, ¿verdad? Y corrige ese mal camino. Pero aquí, el hijo menor no tenía nadie. No tenía alguien que le dijera, oye, te estás equivocando, sino que volviéndose en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado contra el cielo, contra la tierra. Menciona el cielo porque este hijo pródigo, este hijo menor, tenía unos principios espirituales. He pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra Dios. Tenía unos principios espirituales. Volvió en sí. Increíble esta palabra. Es tiempo de volver en sí y decir, oye, me estoy equivocando. Oye, que aquí estoy comiendo la basura de los cerdos, la comida de estos animales. Y en casa de mi padre no falta de nada. Vuelve en sí, hermano. Tú que ahora mismo nos estás escuchando, vuelve en sí. ¿Hasta cuándo vas a claudicar? ¿Hasta cuándo vas a seguir en esos caminos de maldad? Este es el mensaje que Elías nos da en esta mañana de parte de Dios. ¿Hasta cuándo claudicaremos entre dos pensamientos? Ten convicción, sé decisivo. Si Jehová es Dios, síguele. Si Baal es Dios, ve en pos de él. Dios, en este caso, minúscula para Baal. Dios en mayúscula para nuestro Dios. Vuelve al Padre. Vuelve a los pies de Cristo. Es la mejor decisión que puedes tomar.